Hola, ¿qué tal? Ya tenemos las ecuaciones de Einstein en el vacío y hemos empezado a jugar, ya jugamos con el universo en expansión. ¿Qué nos dábamos cuenta? Que ya no intentábamos simplemente atacar directamente la ecuación y solucionar de cero. Allá teníamos un indicio de una métrica y veíamos si ella era solución a las ecuaciones de Einstein. En general, las ecuaciones de Einstein son tremendamente complicadas y solucionarlas de cero, sin algún conocimiento previo, es bastante difícil. Por lo que, por lo menos para las soluciones más conocidas, lo que se hace es tener algún conocimiento previo sobre cómo debería tener algunas propiedades de la solución, algunas generalidades, por ejemplo la simetría, y de ahí partir para solucionar la ecuación. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Hoy lo que vamos a hacer es, vamos a suponer una simetría del sistema que vamos a estudiar y con eso ya tenemos mucha información sobre la métrica. Con esa métrica entonces vamos a solucionar las ecuaciones de movimiento. ¿Qué vamos a suponer? Vamos a suponer una simetría esférica espacial. Y para nosotros ya escribimos la métrica más general. Sin embargo, ahora vamos a suponer que no solamente satisface que es esféricamente simétrica, sino que además es estática, o sea, independiente de la coordenada temporal. O sea que tenemos esta métrica. Y de ella ya habíamos calculado los símbolos de Christoffel. Aquí simplemente estoy exponiendo los que son distintos de cero, el resto son nulos. Eso lo habíamos encontrado cuando definíamos o encontrábamos cómo tenía que ser la métrica en un caso esféricamente simétrico espacial. Ahora, ¿qué es lo que queremos hacer? Vamos a utilizar esta métrica para escribir las ecuaciones de Einstein y tratar de encontrar estas dos funciones que hasta el momento no conocemos, ¿sí? O sea, esa métrica que está ahí no soluciona las ecuaciones de Einstein hasta que no pongamos un A y un B bien específicos. Entonces, habíamos visto que la ecuación de Einstein en el vacío pues dependía del tensor de Ricci. Así que vamos a calcular las componentes del tensor de Ricci. Sucede que es un tensor de rango 2, o sea, tenemos en 4 dimensiones como estamos hablando aquí, entonces tenemos un montón, una variedad de componentes. Ahora, como es simétrico, en principio tiene unas 10 componentes. Sin embargo, la simetría esférica me permite ver que solamente voy a tener componentes distintas de cero en la diagonal. O sea, de esta estructura que yo tengo de la métrica y la simetría esférica que me permite relacionar componentes dentro del tensor de Ricci, sabemos que las únicas que van a ser distintas de cero precisamente son las componentes en la diagonal. O sea, las componentes TT, RR, teta teta y phi phi, que son las que vamos a calcular. Entonces voy a hacer un poco despacio dos de ellas y las demás pues las dejo para que ustedes verifiquen el resultado. La primera que voy a calcular entonces es RTT y aquí simplemente he puesto la expresión que uno obtiene explícitamente utilizando el tensor de Riemann y sacando su traza. Recordemos que entonces venía la traza de la primera con la tercera componente, que entonces tengo esta suma aquí. Ahora, por ejemplo aquí, tengo el símbolo de Christoffel TT y el único símbolo de Christoffel con dos índices TT abajo es este, o sea que a esta no le queda otra sino ser R, que es lo que estoy haciendo aquí. Lo mismo sucede aquí, entonces TT, ρ, de todas las posibilidades, la única que es distinta de cero es cuando ρ es igual a R, que es lo que estoy haciendo acá. Aquí, por ejemplo, tengo cualquier símbolo de Christoffel, pero derivado con respecto a la coordenada temporal. Ahora, ninguno de los símbolos de Christoffel, habíamos dicho que estoy en el caso esféricamente simétrico, estático, entonces ninguno depende del tiempo, entonces cualquiera que aparezca aquí va a ser cero, o sea, esta parte no va a aparecer. Aquí, entonces, como tengo índices con t abajo, ¿cierto? Entonces, puede aparecer índices R o T arriba, que es lo que tengo aquí. Entonces pueden aparecer un R o puede aparecer un T. Entonces de esta suma, aquí esta suma sobre ρ, puede aparecer R y T. No puede aparecer teta ni phi porque ellos van a ser cero.
Entonces ya tenemos esta suma, ya la solucionamos, esta suma ya está resuelta, me falta esta suma ya está resuelta, es 0, dijimos esta derivada, esta suma, entonces tengo dos posibles términos. Y aquí puedo seguir, esta la voy a dejar aquí implícita, pero aquí entonces yo puedo seguir, entonces RT sigma, el único que puede aparecer con RT sigma, entonces RT es RTR. ¿Cierto? ¿Dónde la tengo? Porque la... Ah, bueno, RTT puede aparecer, que es este, y entonces este sigma también es R, es también T. O puede aparecer RTT, que sería este que tengo acá. Entonces estas dos ya están explícitas. Con RT solamente puede aparecer RTT o RR. Entonces, de este término que está aquí, entonces puede ser RTT o RTR, son los dos únicos posibles. Ahora, cuando yo coja RTR, entonces queda RTRT, pero RRT no aparece. O sea, ese símbolo de Christoffel es 0, o sea, el término con sigma igual a R no va a aparecer y solamente aparece el símbolo con sigma igual a T. Y aquí entonces tengo T arriba, y el único que puede tener T arriba es TTR. Entonces sigma solamente puede ser este. Ahora la cuestión es simplemente reemplazar y pues simplificar lo que aparezca ahí. Y esta va a ser la expresión para la componente TT del tensor de Ricci. Bien, otra que podemos hacer es la componente teta teta del tensor de Ricci. Entonces lo mismo, escribo la expresión explícita que aparecería de coger el tensor de Riemann que habíamos escrito y tomar la traza del primero con el tercero. ¿Ok? Aquí, entonces, el símbolo de Christoffel con dos tetas abajo está por acá, es el único distinto de 0, con R arriba. Entonces, este ρ solamente puede tomar valores igual a R. Aquí tengo una derivada con respecto a teta y los únicos que van a poder depender de teta son estos dos. Entonces este ρ puede ser o bien teta o phi, ¿sí? Pero entonces si aquí viene teta, entonces tiene que venir un teta abajo que dependa de teta, que va a ser este, ¿cierto? Para que aparezca teta abajo. Entonces solamente puede aparecer este símbolo de Christoffel acá. De aquí lo mismo, entonces dos tetas abajo, entonces solamente puede aparecer R arriba. Es el único que tiene dos símbolos teta abajo. Entonces este tiene que ser con un teta arriba, que es este que aparece aquí. Y me queda entonces la traza aquí del símbolo de Christoffel con este símbolo, con este índice igual a R. Bien, el resto pues es muy similar, entonces de aquí puede aparecer R, pero también puede aparecer teta y phi, no puede aparecer T. De todos esta suma aquí no va a poder aparecer T porque T solamente aparece con esta combinación arriba. Bueno, y se puede arreglar, entonces me queda aquí todavía esta suma, aquí la escribí explícita. Y aquí escribí explícito otra vez estos tres términos. Nuevamente reemplazo por estas expresiones y al final voy a tener una expresión bien corta en términos nuevamente de mis incógnitas. Que aquí, no sé por qué, le cambié el color a B. Este es el mismo B, ¿ok? Entonces es naranja. Se me cambió el color ahí. Entonces con esta misma técnica pues simplemente es reescribir y pueden encontrar la componente phi y la componente RR del tensor de Ricci. ¿Qué estamos encontrando? Entonces, ya dije, las demás son 0. O sea, las otras ecuaciones de Einstein van a ser trivialmente igual a 0. ¿Por qué? Entonces, nosotros habíamos encontrado las ecuaciones de Einstein en el vacío y con constante cosmológica. Nos vamos a restringir al caso de constante cosmológica igual a 0. O sea, estas son las ecuaciones de Einstein. En el vacío. ¿Qué es lo que estamos pensando? Estoy suponiendo un sistema esféricamente simétrico y me estoy parando, o sea, esta solución que yo voy a encontrar
es afuera de donde haya materia o energía, digamos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un planeta esféricamente simétrico, pero que implica que la solución va a tener simetría esférica, pero la solución que estoy encontrando solo es válida afuera del planeta. También, entonces, esto sería válido para, por ejemplo, un agujero negro esféricamente simétrico afuera, ¿listo? Donde yo sé que no hay materia ni energía. De tal manera que estas son las ecuaciones de Einstein que yo quiero solucionar. Las partes fuera de la diagonal ya habíamos dicho que eran cero, o sea que esas ecuaciones son triviales. Las que no van a ser triviales son precisamente igualar estas componentes del tensor de Ricci a cero. O sea, tengo 4 ecuaciones no triviales que quiero solucionar y tengo dos funciones que yo quisiera encontrar. 2 de esas ecuaciones son de primer orden, ¿sí? Por ejemplo, esta tiene derivadas de primer orden, mientras que otras 2 van a tener segundas derivadas. Entonces es un poco confuso pensar que efectivamente este sistema de 4 ecuaciones con 2 incógnitas pueda ser solucionado. Pareciera que estuviera sobredeterminado el sistema. Pero veamos que efectivamente yo puedo solucionar. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Yo puedo tomar las dos componentes TT y RR y tomar esta combinación lineal para encontrar una ecuación de primer grado, de primer orden, que efectivamente me está diciendo que las derivadas de A sobre A son iguales a menos las derivadas de B sobre B. O sea que A veces B es una constante. Y esas constantes se pueden encontrar. Simplemente recordando que estoy suponiendo que mi espacio es asintóticamente plano. O sea, yo estoy suponiendo que si me paro muy lejos de este planeta o de este agujero negro, entonces yo recupero Minkowski. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como un espacio asintóticamente plano. O sea, yo quiero que estas funciones, cuando yo tome R infinito, reproduzcan Minkowski, o sea, se reduzcan a 1. Y como esto es una constante, no depende de R, entonces tienen que satisfacerse bien sea cuando R es muy grande o cuando R es pequeño, o sea que cuando R es muy grande esto es 1, entonces esta constante es 1. Y lo que me está diciendo en el fondo de esto es que B y A son el inverso del otro, uno del otro. Entonces, si yo utilizo esto en la ecuación que resulta para R teta teta, obtengo esta ecuación, que es la que tengo que solucionar. O sea, ahora tengo solamente una ecuación una función por encontrar. Si yo ahora, suponiendo una estructura de esta manera, o sea, digo que es 1 más una función, encuentro una ecuación para la función que es fácil de solucionar. Ustedes pueden verificar que eso soluciona esta parte de acá. Ahora, aquí me faltó Ahora yo quisiera saber quién es este B, pero entonces recuerdo que nosotros ya sabemos cómo tiene que comportarse la componente temporal de la métrica para el límite débil, para el límite newtoniano. Recuerden cuando tomábamos un límite cercano a Newton y veíamos que se relacionaba con el potencial de Newton. Ahora, si vemos, es precisamente lo que yo tengo aquí. ¿Sí? Aquí me está diciendo que por lo menos lejos, esto en el límite débil se tiene que ver de esta manera. Y ahí vemos precisamente la estructura que teníamos acá. ¿Cierto? Algo sobre R, entonces eso que está ahí tiene que ser ese B. Y esto es lo que se conoce como el radio de Schwarzschild. Entonces, de esta manera hemos encontrado lo que se conoce como la métrica de Schwarzschild, que depende de un radio particular, que ya después vamos a estar estudiando. Y nuevamente aparece la pregunta de, hemos utilizado solamente un par de ecuaciones para solucionar el sistema y las demás las hemos dejado de lado. En particular, por ejemplo, ¿soluciona esto efectivamente las otras ecuaciones? La respuesta es sí. Y sucede que las 4 componentes no son linealmente independientes porque hay una restricción, hay una identidad entre ellas que conoce como la identidad de Bianchi que me relaciona entre ellas. Entonces, en general, nos vamos a encontrar que, a pesar de que las ecuaciones de Einstein son varias, no tenemos que solucionarlas todas simultáneamente. Podemos escoger algunas para encontrar la solución. Ahora, si se dan cuenta,
La estructura de la métrica que estamos encontrando, la métrica de Schwarzschild, pareciera tener problemas. Pareciera que en algunos puntos, en particular en el radio Schwarzschild, divergiera. O sea, ¿será que este universo, esta métrica, tiene problemas en ese radio? Entonces sería algo para investigar. Acabamos de encontrar una de las métricas más importantes en todo lo que a la relatividad general se refiere y que trae ya muchas consecuencias importantes que estudiaremos más adelante. Pero entonces vemos que hay un parámetro bien importante, que es lo que llamábamos el radio de Schwarzschild, que aparece en esta métrica, que se conoce como la métrica de Schwarzschild, y quisiéramos entender un poquito qué es lo que está sucediendo ahí. Hoy no lo vamos a hacer explícitamente, más adelante cuando veamos y estudiemos la estructura causal de este espacio-tiempo estará un poco más claro, pero entonces quisiéramos ver que por lo menos esa métrica no está mal comportada, que es una solución que puede considerarse física, como ya lo sabemos. Entonces tenemos este parámetro que depende de la constante de Newton y de la masa de la m, o ¿qué es esa m? Es la masa gravitacional en principio. He eliminado aquí el factor de c cuadrado dividiendo, poniendo c igual a 1. Entonces, ¿quién es esa m? Esa m en principio de lo que hemos estudiado es la masa newtoniana en el potencial gravitacional. Pero hay que tener un poco de cuidado, porque aquí estamos comparando dos teorías y usualmente cuando comparamos dos teorías, pues no es claro que ellas dos se estén refiriendo a lo mismo, ¿no? Cuando Newton está hablando de la masa gravitacional, en principio no tiene que ver con una teoría relativista como la relatividad general. Entonces aquí hay un problema de inconmensurabilidad que se conoce entre dos teorías, pero entonces nosotros simplemente decimos, ok, es la masa gravitacional que alguien simplemente testeando como Newton vería de un planeta y aparece aquí como el radio de Schwarzschild. Ahora, como dije, ese radio parece, esa posición parece particular. Parece que allí, cuando R vale RS, entonces este término en particular explota. Es como si hubiera una divergencia. ¿De verdad hay una divergencia? Si hay una divergencia, entonces tenemos problemas y no podemos considerar este punto. Sin embargo, si yo, por ejemplo, calculo el radio de Schwarzschild para la Tierra o el Sol, para la Tierra es de alrededor de 1 centímetro, para el Sol es de alrededor de 3 kilómetros, vemos que pues no nos interesa, porque la solución que acabamos de encontrar, esta de la métrica de Schwarzschild, solamente es válida en el vacío, o sea, afuera de los cuerpos. Entonces, para los objetos astronómicos usuales, pues no es relevante la pregunta que estamos haciendo. Pero hay ciertos objetos, que son los que vamos a estudiar más adelante, que son los agujeros negros, donde el radio de Schwarzschild en principio está afuera, ¿cierto? Y entonces es importante ver si esta métrica tiene sentido trabajarla o no. Entonces la pregunta es de verdad una singularidad ahí? ¿Existe esa singularidad o no es? Entonces la forma de abordar este tipo de problemas pues siempre se debe hacer o responder de manera que todos los observadores coinciden. Y para que esto sea cierto, entonces tenemos que trabajar con escalares. Los tensores, recordemos, esos componentes tensoriales, pues van a cambiar de observador en observador o de coordenada en coordenada, pero los escalares tienen exactamente el mismo valor para todos los observadores. Entonces, por ejemplo, tenemos el escalar de Ricci. El escalar de Ricci inmediatamente me dice que pues no hay ningún problema porque es cero. Recordemos que en el vacío el escalar de Ricci es cero. Eso es un resultado que habíamos encontrado. Hay un escalar un poco más complicado, el escalar de Kirchmann, que simplemente es la contracción total del tensor de Riemann al cuadrado. Y entonces vamos a calcular ese escalar para ver qué es lo que sucede, si esa singularidad se revela. O sea, si ese escalar de Kirchmann diverge en R igual a R de Schwarzschild, entonces tenemos problemas. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces aquí, por ejemplo, veo cómo voy a calcular el tensor de Riemann, una de sus componentes. Este primero es 0 porque ninguno de los símbolos de Christoffel que tenemos son dependientes del tiempo. Y el resto pues ya reemplazar lo que acabamos de encontrar,
¿cierto? Entonces, en particular, esta componente tiene este valor. Ahora a mí me interesa el tensor de Riemann todo con los índices todos abajo. Para eso entonces simplemente lo golpeo con la métrica y obtengo un valor particular. Lo mismo para las otras componentes que son distintas de ceros. Esto se puede ver que son las únicas linealmente independientes debido a las simetrías de permutación en los índices del tensor de Riemann. Entonces con esto ya puedo calcular el escalar de Kretschmann. Recordemos que aquí hay una suma, ¿ok? Entonces este mu pues recorre t, r, teta y phi, y lo mismo las otras. Entonces cuando se haga eso, pues obviamente no lo voy a hacer aquí, es una suma grandísima, pero se puede hacer facilísimo en computador. Obtenemos este valor. ¿Qué nos está diciendo ese valor? Que ese escalar de Kretschmann es finito en R igual a Rs, ¿cierto? No hay ningún problema. O sea, en R igual a Rs o radio de Schwarzschild no hay ninguna divergencia, no hay singularidades. ¿Dónde sí la hay? En R igual a 0, ¿cierto? Cuando R vale igual a 0, ese escalar diverge. ¿Nos preocupa? Realmente no, porque esta métrica que acabamos de encontrar es válida solamente afuera de los cuerpos, donde las densidades de masa o de energía son nulas. Y ya cuando tocamos R igual a 0, pues estamos seguros que no estamos afuera de ningún objeto. Sin embargo, ahora acabé de mostrar dos escalares que no son distintos de 0, pero ¿nos convencemos con un solo escalar no trivial que sea distinto de 0? No, porque pueden haber otras combinaciones que podrían presentar este problema, ¿cierto? Presentar una divergencia. Entonces, este argumento que yo he utilizado, aunque pareciera que nos está convenciendo que esa posición del radio Schwarzschild no es extraña, sí no nos debe convencer completamente. De hecho, esta solución que estoy mostrando, la métrica de Schwarzschild, es una de las más antiguas de la relatividad general. Se encontró apenas unos meses después de que Einstein presentara su teoría, y varios años, si no décadas, hubo el debate de que si esa métrica tenía sentido físico o no. Voy a mostrarles sin análisis, esto lo vamos a analizar un poco más adelante, que efectivamente esa singularidad no existe. Voy a definir unas coordenadas que se conocen con las coordenadas de Kruskal-Skeeter, donde defino un nuevo t y un x en términos de la coordenada radial y del tiempo. Estas coordenadas que tengo aquí también se conocen como las coordenadas de Schwarzschild. Ahora, cuando yo defino estas coordenadas de Kruskal-Skeeter, puedo pues entonces reescribir la métrica. Ahora, lo más sencillo, por ejemplo, uno puede darse cuenta que satisface algo así, y esto les tiene que recordar un poco a lo que hicimos por allá con el espacio de Rindler. De hecho, el espacio de Rindler en algún momento habíamos dicho que es la métrica cuando yo estoy cerca al horizonte de eventos. Todavía no he dicho qué es el horizonte de eventos y dónde está, pero ya va a estar más claro. Ahora, si yo cojo estas coordenadas y hago esta diferencia, uno puede mostrar que satisfacen esto. Y esto que queda aquí adentro es precisamente esta parte de la métrica de Schwarzschild. O sea que el elemento de línea que yo tengo aquí se puede escribir en términos de estas coordenadas, y aquí los dejo implícitos para no complicar la notación, de esta manera. Si se dan cuenta, no hay ninguna singularidad en R igual a Rs. Desapareció completamente. Nadie ve que haya problemas en R igual a Rs. Ustedes pueden pasar por ahí y no hay ninguna complicación. Sin embargo, sí se revela la divergencia en R igual a 0. Entonces, con esto lo que quiero mostrar es que efectivamente esta métrica tiene por lo menos posibilidades de expresar algo físico, y eso es lo que vamos a utilizar más adelante. Todavía no voy a dedicarle tiempo a estudiar la estructura causal, que de hecho es lo más interesante, que de ahí van a aparecer los agujeros negros, pero entonces ya la podemos utilizar para estudiar, por ejemplo, el movimiento alrededor de un planeta, alrededor de un objeto esféricamente simétrico. Y eso es lo que haremos la próxima vez. Así que nos seguimos viendo. Chao.